Hola mis queridos amigos, hemos empezado un nuevo capítulo de Cabina del Misterio. Hoy tenemos un tema que nos han pedido muchísimas personas a través de las redes sociales, la famosa Cueva de los Tallos, que en realidad es conocida como un mundo intraterreno, y no podemos tener un mejor invitado que el ufólogo Nelson Pineda, que es la persona que ha hecho más de 40 exploraciones a esa cueva y tiene una información tremenda. Estamos saludando a la ciudad de Cuenca a Nelson. Nelson, qué gusto tenerte. La verdad que todos los planetas se alinearon para poderte tener el día de hoy y con este tema que es fantástico. Un abrazo, Nelson. Cuéntame, Nelson, ¿qué es la Cueva de los Tallos? Danos unas luces, unas ideas a las personas que nunca han podido asistir a esa cueva. Muchas gracias por la invitación, estimado Ronald. Saludo a todo tu público. Este tema de la Cueva de los Tallos es una cosa extraordinaria, fascinante, mágica, importante y contundente, pero no solamente para los orgullosos ecuatorianos, porque está en nuestra tierra, no solamente para Sudamérica, no solamente para América, sino para todo el planeta Tierra. Cuéntame. La Cueva de los Tallos. Sí, Nelson, una consulta. ¿Quién fue el primero en entrar aparte de los Shuaras? Hay toda una historia, hay todo un bagaje que acarrea la cueva. Sí, se van a ir dando cuenta los amigos, según como vayamos conversando, de que el punto central es la Cueva de los Tallos, o mejor dicho, las cuevas de los Tallos. Esto voy a detallar ya, no es una sola cueva, son 7 cavernas, son 7 cuevas. Pero vamos a irnos dando cuenta que esto tiene que ver con otras aristas, con muchas cosas. Sí, inclusive con la historia del ser humano mismo, del ser humano del planeta, de todo el planeta, sí, no solamente de acá, de la parte de Sudamérica, sino de todos. Uno de los primeros que ingresó fue el sacerdote Carlos Crespi, el padre Carlos Crespi, que yo tuve la fortuna de conocerle cuando fui niño, porque él residió en la ciudad de Cuenca, en donde yo vivo. Él fue uno de los primeros que incursionó en estas cavernas. Con los indígenas Shuara él se relacionó e hizo labor social. Perfecto. Sí, pero hasta allí queda la situación y después hay una confusión. Hay una confusión de información, de cosas que no son, y de pronto vamos a aclarar también esto. Correcto. ¿Cuándo fue la primera vez que te interesaste? ¿Por qué te llamó la atención la Cueva de los Tallos? Perfecto. Aquí vamos entrando ya en el tema del contacto. Sí, aparte de ser ufólogo, yo me volví también investigador y también sobre todo comencé con el tema del contacto. Genial. Soy contactado, aunque esto suene para algunas personas un poco descabellado, pero no lo es. Los seres humanos podemos tener contacto con entidades, tanto extraterrestres como intraterrestres. Correcto. Sí. Entonces, te comento rápidamente cómo comenzó esta situación. Sí, por favor. Nosotros aquí en el Ecuador habíamos pertenecido a grupos de contacto extraterrestre. Tuvimos una serie de experiencias, una serie de vivencias fascinantes, sobre todo aquí en la provincia de La Suay, en el Parque Nacional El Cajas, en donde hay una base extraterrestre en una de las lagunas. Correcto. Habíamos tenido una serie de vivencias con estos hermanos del cosmos, y ellos un día nos dieron una indicación. Esto se llama psicografía, sí, porque se recibe un mensaje telepático que una entidad extraterrestre comunica o se comunica mentalmente con un ser humano, y se llama psicografía porque se escribe. Se escribe el mensaje telepático. Sí, entonces eso está escrito en papel, y un día uno de los compañeros de los grupos, porque son algunos grupos en el Ecuador de contacto, pero esto yo te estoy hablando en el 2009 más o menos, 2008, se recibió un mensaje que un grupo de personas deberían ir a la Cueva de los Tallos para contactarse con una civilización intraterrestre. Así comenzó todo. Correcto, pero este contacto, este mensaje, esta psicografía fue recibida por extraterrestres. Eso te decía, este detalle hay que saberlo bien. La psicografía, claro, emite un ser extraterrestre. Correcto. Él entonces es el emisor, quiere decir, y el receptor es una persona de los grupos de contacto.
Quiere decir que entre estos dos grupos de seres también hay un contacto mutuo. Siempre ha habido contactos entre los humanos y los extraterrestres, siempre. Y nosotros miramos desde otra óptica, vamos a ver que la Biblia está plagada de contactos extraterrestres. ¿Cuándo entras a esa cueva y cómo te preparaste? ¿Necesitaste algún tipo de logística? Porque obviamente tú no eras un escalador profesional en ese momento, ni un Indiana Jones ecuatoriano. Entonces, cuéntanos un poco esa trama ahí, bastante de suspenso. Después me volví Indiana Jones, ya con la práctica y con las más de 45 veces que he estado en la cueva. Bueno, entonces, esto es muy extraño, pero es cierto, totalmente cierto. Todo esto que les voy a contar es cierto. Se recibió ese mensaje y en un segundo mensaje psicográfico se nos dijo que se va a dar los nombres de 13 personas que tienen que ir a la cueva de los tallos. ¿Y para qué debíamos ir ahí? Y las fechas inclusive que debíamos ir ahí. Sí, entonces estos viajes son programados por ellos. Exactamente. ¿Y por qué exactamente el número 13? 13 es un número bastante interesante, claro, dentro del cabalismo. Cabalístico, claro que sí. Okay. Y entonces, lo extraño es que cuando se dio en otra psicografía ya los nombres, mi nombre estaba allí en esa lista. Mi nombre, igual con otras personas. Excelente. Entonces yo me quedé sorprendido porque dije, wow, yo siempre quise ir a ese mundo fascinante de la cueva de los tallos. Yo siempre había escuchado ya desde mucho antes la cueva y que encierran los misterios. Yo me voy. Sin embargo, no fue fácil mi viaje porque se me presentaron problemas. Inmediatamente se me presentaron problemas tanto familiares, económicos y de salud. Pero venciendo todas esas circunstancias negativas, digámoslo así, acudí a ese llamado y fuimos en el 2010, agosto del 2010. Ahí comenzó toda esta aventura. Nos prepararon nuestros coordinadores, que eran los hermanos de Quito. Sí. Fuimos a la cueva, extrañamente, 12 personas. Y nos decíamos, se equivocaron por una persona. Sin embargo, cuando estuvimos dentro de la cueva, nos contamos y estábamos 13. ¿Y cómo es eso? Y solo bajamos 12 y cómo estábamos 13 personas. Resulta que la 13ª persona era el indígena Shuar llamado Ítalo. Ok, perfecto. Que era el guía en ese momento, el que conocía todas esas situaciones. Sí, extrañamente se baja con algunos guías dependiendo de la cantidad de gente que vaya, pero extrañamente bajó solo un guía y ese guía participó con nosotros en todas las actividades que hacíamos, como es meditación, psicografías, dermóptica, toda una serie de cosas que se hacen en los grupos de contacto. Él participaba con nosotros. ¿Él también recibió el mensaje? ¿No conversaste eso después? Como que nada. Él sentía que los tenía que esperar. Nada. Ok, absolutamente nada. Perfecto. Él es, y esto entiéndaseme bien, en el buen sentido de la palabra, él es un completo ignorante. Ignorante porque ignoraba todo. Sí, él no sabía nada de nada, pero él era la 13ª persona. Entonces, así comenzó esta aventura. ¿Qué encontraron ahí? ¿Qué encontraste? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, antes de comentarte esto, te voy a decir que ¿para qué se nos convocó a ese viaje intraterreno? Correcto. Estas entidades extraterrestres, que después conversaremos en otro programa, si así lo quieren la gente. Estas entidades nos mandaban con un objetivo, y el objetivo era contactarnos con estos seres intraterrestres. Era hora de que nosotros tengamos un contacto cercano. Era hora de que nosotros vayamos a recibir una información que ellos nos querían dar. Entonces acudimos a ese lugar y estuvimos 4 días dentro de la caverna. Mucho tiempo para nuestra primera vez. Fue un viaje extremo, nos pasó de todo. Recuerdo una de las experiencias fuertes y duras, que empezó a llover muchísimo y hubo un diluvio en la superficie, en la selva, y empezó a inundarse la cueva y se inundó completamente la cueva mientras nosotros estábamos de allí. Así es que nos tuvimos que refugiar en un lugar más alto de la cueva y allí pasamos como un día
y refugiados allí dentro de la cueva nos asustamos porque caía mucha agua, una catarata de 80 metros de profundidad, porque eso tiene esa cueva. Hay que descender 80 metros. Esa es una de las cavernas. Sí, es una de las cavernas. No es la caverna principal, digamos, que es la caverna de Coangos. Esta que te estoy comentando es la caverna de la Unión. 80 metros de profundidad y los túneles inexplorados porque casi nadie ha ido allí. ¿Cuántas entradas conocidas hay y cuántas hay de leyenda que dicen que de pronto puede existir y no se han encontrado todavía? Bueno, según el explorador, y vamos a hablar de él también, que forma parte principal de la historia de la Caverna de los Tallos, es Juan Morix. Juan Morix Llanos, húngaro, nacionalizado argentino, pero que vino al Ecuador y vivió muchos años aquí. Él descubrió estas cavernas, y digo que él fue el descubridor oficial, como te comentaba, el padre Crespi estuvo ahí, estuvieron otros personajes también antes que ellos, pero nadie dio a conocer oficialmente la caverna. Él dio a conocer al Ecuador y al mundo entero de la existencia de estas cavernas. Entonces la investigación de él es de que hay 7 cuevas, 7 entradas. Perfecto. Todas las cuevas están unidas y cada una tiene su particularidad, digamos. ¿Qué encontraste? ¿Qué te llamó la atención al descender? Ya, perfecto. Es bastante impresionante el descenso. Una boca gigantesca como de 60 metros de diámetro. El agujero, la boca, y 80 metros de profundidad es una cosa extrema. Bajar allá es una cosa extrema. Sí, la base, abajo la base es una base enorme. Sí, y empezamos a explorar. Exploramos poquísimo porque nosotros no era ese nuestro objetivo. La exploración no era nuestro objetivo, era el contacto. ¿Y pudiste ver o sentirte como que eso no era natural, esa formación? Esas formaciones son naturales, eso te voy a comentar también. Las formaciones son naturales, pero son adecuadas. Ahí hay mano de obra. Pudimos ver pisos puestos como adoquines, una especie de piedras, pisos, techos. Pudimos ver techos como losas, puestos así mismo, piedras como losas. Pudimos ver paredes también. Eso fue dejado a propósito para que los que lleguen allá puedan evidenciar de que hay mano de obra. ¿Qué pasó en esos 4 días? ¿Qué nos pasó a todos? Eso es importante contar. Por favor, cuéntanos. Y esto tiene que ver con el tema del contacto, una vez más, repito. Sí. Mis experiencias propias me dejaron marcado a mí, en el buen sentido de la palabra, marcado desde allí. Porque, a ver, cuando descendíamos, siempre cuento yo esta anécdota, sí, que es más que una anécdota, cuento que mientras estábamos bajando las 12 personas, 13 personas, incluido Ítalo, el guía, nos contó Ítalo que ahí se había caído un tigrillo. Un tigrillo es un gato grande pero salvaje. Sí. Que ese tigrillo debía haber estado ya más grande porque le habían visto hace meses que estaba en la cueva. Y empezaron una serie de bromas del tigrillo por aquí, el tigrillo por allá, que el tigrillo nos va a comer y así una serie de cosas. Cuando estábamos durmiendo ya en la caverna, en una de las madrugadas, yo me tapé con un poncho de aguas porque caía el agua muy cerca de donde estábamos y salpicaba el agua y pasábamos mojados, y para no mojarme en la noche al menos me tapé con un poncho de aguas, tapé todo el cuerpo hasta la cabeza y sentí como unas pisadas estaban encima de mi cuerpo, de un animal. Sí. Y sentí por algunos minutos y me dio mucho miedo. Y no fui capaz de quitarme así porque me daba miedo de ver qué animal es que estaba encima de mí. Yo sentí el peso, sentí las pisadas y después de unos minutos, yo lo único que pude imaginarme o pensar que era el tigrillo. Me destapé, les alerté a mis amigos lo que había sentido, lo que había pasado, sentido yo. Y mis amigos también dijeron, bueno, vamos a ver huellas, buscamos huellas, no habían huellas, no habían pisadas de nada. Y mis amigos me convencieron de que yo había tenido una pesadilla con el tigrillo. Pero oh sorpresa, que en uno de los otros días
que parte del grupo se fue por otro túnel con el indígena Shuar. Ellos habían estado yéndose por ese túnel y de pronto encuentran las pisadas del tigrillo, de un animal. Las huellas, ahí estaban, pero eran huellas frescas, recién había pasado por ahí el tigrillo, pero resulta que las huellas se terminan y asoma una huella enorme, una pisada enorme, y varias pisadas enormes. Entonces todos se asustan, se sorprenden. El mismo indígena Shuar dice, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo es que se acaban las huellas y inmediatamente empieza a asomar una huella, entre comillas, de una pisada de una persona? Entre comillas, digo, de una persona. Sí. Eso tenemos una foto nosotros para nuestro archivo y podemos compartir en algún momento aquí. Perfecto. Y entonces van siguiendo esas huellas. Sí, esas huellas van siguiendo ya después de tranquilizarse porque les causó una gran sorpresa y terminan en un lago interno que hay allí donde se hizo el trabajo más importante la última noche. Resulta que cuando me cuentan a mí eso, yo dije, entonces el tema del tigrillo, tal vez lo que yo viví, lo que yo experimenté, no fue una pesadilla, sino fue cierto. Correcto. Sí. Y ya después de haber pasado esa experiencia, ¿tú crees que haya sido que un guía espiritual, un ser dimensional que dejó esa huella, que en tu pensamiento ya después de tantos años, o recibiste alguna información o te dijeron, mira, al lado tuyo con ese animal estaba un guía? Nos pasaron otras cosas más. Nos pasaron otras cosas más contundentes todavía dentro de la cueva esos 4 días. Cuando estábamos en meditación, nosotros utilizamos esa herramienta que nos sirve para subir nuestra vibración mediante la meditación, mediante el canto de mantras, la repetición de palabras de poder y cantar esas palabras de poder. Así es. Sube nuestra vibración y nos podemos estar listos para comunicarnos con otras realidades. En una de esas veces que hacíamos meditación dentro de la cueva de esos días, empezamos a escuchar unos cantos. Yo lo escuché primero, un canto, sí, y nosotros le llamamos cantos gregorianos porque se parece mucho a un canto de opereta que hacen los monjes gregorianos. Sí, correcto. Sí, entonces yo pensé que me estaba imaginando, yo dije es producto de mi imaginación, pero según como pasaban los minutos, ese canto se iba intensificando y era como docenas de seres nos estaban rodeando a nosotros cantando una canción. ¿Pero sentías paz o temor? Mucha paz. Ok. Y las otras personas estaban conectadas también, los 12. Y se conectó 3 personas escuchamos eso. Ah, ok. No fue audible para todos. Ok, perfecto. No. Tal vez haya una razón lógica para eso. Tal vez el resto estaba dormido. Porque cuando uno está en meditación y está cansado después de caminar mucho, entonces se relaja y se duerme. Sí, eso suele pasar. Digo que tal vez estaban dormidos ellos, pero 3 escuchamos el mismo instante, el mismo momento, cosa que después conversamos y dijimos, wow, fue ese rato, fue ese instante que los 3 escuchamos. ¿Qué tan adentro, en distancia, es lo máximo que has podido entrar en las cuevas? ¿1 kilómetro, 2 kilómetros? ¿Qué? ¿Cuánto? Sí, dejemos hasta aquí el tema del contacto porque hay muchas cosas más que contar acerca del contacto con entidades intraterrenas. Sí. Vamos un poco con lo que tú dices y después con la historia de la Cueva de los Tallos. Sí, por favor. Sí, sería una genial. Historia. Bien. A ver, esta caverna donde fuimos de la Unión es casi inexplorada. Nosotros solamente exploramos tal vez 1 kilómetro. Ok. Sí, no es más explorada. Esta caverna ni siquiera conoce la gente. Casi nadie ha entrado en esta caverna. Ni los extranjeros. Ni los extranjeros. Perfecto, no conocen que hay esta caverna. Sí. La caverna principal, la más conocida, es la de Coangos, que queda en otra zona de las mismas montañas de la cordillera del Cóndor. Allá sí hemos ido muchísimas veces y esa caverna tiene 17 kilómetros de longitud. En línea recta. Pero en longitud. Pero aquí voy a detallar algo importante. Estas cavernas del Ecuador se conectan a cavernas que están enseguida con el Perú, hacia abajo con Chile, con Bolivia, con Argentina, con Brasil. Hacia arriba se conectan con Venezuela, con Colombia, con Venezuela, con Centroamérica, hasta el Monte Shasta en California. Un entramado gigantesco de túneles
Sí, de túneles gigantescos. O sea, estos túneles hay por toda América. En alguna vez escuché que personas japonesas habían como llevado un aparato tecnológico, el cual hizo como un boom. Y obviamente como un radar interno se vio esa como arterias y venas dentro del planeta. Ellos lo hicieron. ¿Estás informado, amigo Ronald? ¿Estás bien informado? Sí. La expedición japonesa lo hizo hace muchos años atrás, no recuerdo exactamente en el año 80, 90, por ahí más o menos. Correcto. Llevó unos aparatos de alta tecnología desde entonces y ellos fueron los que mapearon la cueva de los Tallos, 17 kilómetros. Nadie ha podido ingresar los 17 kilómetros, nadie. Ellos habían ingresado más o menos a la mitad, a los 6, 7 kilómetros más o menos. Sí, nadie ha ingresado a todos esos. Además que no hay cómo ingresar porque cada vez va cambiando la estructura dentro de la cueva por los movimientos tectónicos, los movimientos sísmicos. Y ya se encuentra uno tapado un túnel que ha caído bastante piedra, que se hace difícil la caminata a veces dentro de la cueva. Siempre cambia la estructura dentro de la cueva. Objetos que te hayan llamado la atención en tus exploraciones y que de pronto hayas podido sacar. Vamos ubicándonos en la caverna de Coangos. Sí, vamos ubicándonos en la caverna de Coangos, que estoy hablando de 17 kilómetros, a donde han ido las exploraciones más importantes, la japonesa, la británica, películas como Un tallo, Un mundo bajo tus pies, tallos, otra película. Yo ayudé a una de esas películas con la información. Sí. Entonces, documentales, muchos documentales. Sí, unos no tan simpáticos y otros muy acertados. Lo mismo las películas, unas no son tan acertadas y otras acertadas con la información. ¿En esa cueva también entró Neil Armstrong? Por supuesto, vamos con la historia de la cueva. Ajá, perfecto. Vamos con la historia. Sí, entonces el húngaro Juan Morix, que es el personaje principal de toda esta trama de la historia, viene al Ecuador en el año de 1962-63 más o menos, y se dirige al Amazonas, pero él con una información previa de que algo había allí en el Amazonas, de que algo había ahí, de que había una cueva con algo importantísimo para toda la humanidad. Él se dirige allá y se contacta con los jefes de las tribus de ahí de ese entonces, de los indígenas Shuar. Correcto. Pero él se topa con la primera sorpresa, que era escucharles el idioma Shuar tan parecido al idioma magiar antiguo que hablaban los húngaros, que ya ni siquiera estos húngaros modernos sabían, era el magiar antiguo. Pero entonces él dice, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la conexión? Exactamente. ¿Cuál es la conexión? ¿O es una simple coincidencia? Imposible que sea una coincidencia. Para nada. No. Esto es otro tema completamente loco, descabellado aparentemente. La conexión de Ecuador, la conexión de Sudamérica con los húngaros, con otras partes del planeta Tierra, con Mesopotamia, con otros lugares. Esto es otro tema fascinante que se puede conversar alguna vez. Es investigación mía también hecho eso. Genial. Bueno, entonces la comunicación es fácil, es fluida entre Juan Morix y los jefes de las tribus, tanto así que le vieron a él como una figura extraña, predominante, como una especie de dios, digámoslo así, un tipo alto, blanco, rubio, de ojos azules, y le dan un permiso que a nadie daba, que ni siquiera después daban a los ecuatorianos. Y ese permiso fue en que él vaya a conocer todas las cavernas, baje a las cavernas cuando él quiera, cuando lo desee. Haciendo uso de ese permiso extraño que le dieron los jefes de las tribus, él empieza a descender a las cavernas. Y la investigación de él es contundente. Es contundente lo que él va encontrando dentro de estas 7 cavernas. Y es así que él va conociendo y va explorando. Y aquí te voy a dar un detalle. Solo. ¿Cómo es solo que va explorando? Siempre tiene que bajar con un grupo, con algún indígena, ¿no es cierto? O tienen que bajarle los shuaras, sí, por las cuerdas. Pero digo solo porque bajaba algún indígena, algún guía con él, y ese indígena llegaba hasta una cierta parte de una cueva. Y él decía que no más.
Okay. Porque hay como prohibiciones para ellos, como tienen leyendas ellos, y decían que ellos ya no pueden ingresar más adentro. Por eso es que digo, él iba solo después. Y es así, él encuentra esto que es lo más predominante, y no vamos a hablar de pronto mucho, ahondar ahora este tema, la famosa biblioteca metálica. Él encuentra en una de estas 7 cavernas. Sí, correcto. Él encuentra planchas, placas en oro, en donde estaría escrita la verdadera historia de la humanidad que dijo Juan Morix, y que se dio el trabajo, porque él era lingüista, entre otras cosas que sabía, era un erudito en muchas ciencias, en muchas cosas, pero era un lingüista, y se dio el trabajo de tomar estas cientos de planchas o placas, lo que él le denomina la biblioteca metálica, y traducir, e ir traduciendo. Y él dijo publicó una información muy osada, en el buen sentido de la palabra, muy osado, correcto. Al decir que lo que está ahí es la verdadera historia, y que lo que nos han dicho a nosotros, las religiones, la historia, la parte científica, es mentira, se nos ha mentido. Pero bueno, eso conversaremos después. Sí, pero hay una duda. ¿Y esas traducciones qué se hicieron? ¿Se las llevó él a su tumba? Se los llevó a la tumba Juan Morix. No existen esas traducciones. Wow. Sí. Perfecto. Entonces, encuentra otra cosa más, que es un museo natural ahí en una de las cavernas, en donde estarían representaciones de seres humanos de distintas partes del planeta, representaciones de animales prehistóricos y de otro tipo de animales que nosotros nunca hemos visto. Un museo y una biblioteca metálica. Sí. ¿Por qué Juan Morix llegó a ese sitio y las demás exploraciones no han llegado? Porque Juan ocultó la información. A eso voy. A eso voy. Perfecto. Sigamos desarrollando el tema de la historia de la Cueva de los Tallos. Es importantísimo conocer para poder entender el tema del mundo intraterreno. Correcto. Sí. Entonces, Juan Morix da a conocer a todo el mundo, al Ecuador, sacan noticias en los periódicos, en los diarios, Comercio, Universo, de que él ha encontrado unas cavernas, y dentro de las cavernas hay esto que te acabo de comentar. Y se forma un boom en ese entonces, sí, de lo que Juan encuentra en sus exploraciones. Pero aquí vienen los problemas. Llega a oídos de un señor que era escritor ya conocido y, digamos, tenía su cierta fama, que era Erich von Däniken. El famoso Erich von Däniken, después se hizo famosísimo sobre todo. Entonces viene, escucha esto y dice, wow, se le prenden en los ojos signos de dólares, sí. Y es feo decir esto, porque hay gente que dice, o sea, que cómo me atrevo a decir esto. Pues yo me atrevo a decir porque yo he investigado mucho estos temas, por eso me atrevo a decir. Sí. Entonces él viene al Ecuador y se hace amigo, entre comillas, de Juan Morix. Y le dice, Juan, ¿y por qué no hace una exploración? ¿Por qué no da a conocer a todo el mundo, sea con evidencias y todo esto de lo que usted conoce? Y él dice, porque me falta dinero. Para hacer una exploración como la que yo quiero hacer, me falta dinero. Sí. Él ya hizo una pequeña exploración a la cueva de Coangos, sí, pero no mostraba todavía en dónde está la otra entrada a la biblioteca metálica. Correcto. Entonces, este tipo le dice, yo le consigo el dinero, Juan. Yo le consigo el dinero. Hagamos un pacto, hagamos un convenio. Usted deme unas pequeñas fotos, cuénteme todo. Nos sentamos a conversar varios días. Cuénteme todo lo que ha visto, todos los detalles de lo que ha encontrado. Yo tomo apuntes, me da unas pequeñas fotos. Yo me voy a regresar a mi país, doy unas charlas y regreso con el dinero para que usted haga esta exploración. Y Juan Morix cae en la primera trampa. Claro. Que le tendieron. Claro. Juan les da las fotos, les cuenta todo a este tipo se regresa, nunca vuelve y asoma después de unos años escrito el famoso libro El oro de los dioses. Correcto. Traducido a más de 24 idiomas y se volvió un bestseller. Multimillonario. Plagiando la información de Juan Morix. Plagiando todo lo que él le dijo. Y claro, y habla ahí, se tergiversa las cosas también que está ahí en ese libro. Ese libro está en el internet, todo el mundo lo puede bajar y leerlo. Sí. Entonces esa es la primera situación que pasa. Luego después escuchan otras personas y escucha Stanley Hall. Ok. Stanley Hall, suizo,
Y él viene al Ecuador así mismo, se contacta con Juan Morix, entre comillas, se vuelve a ser amigo de Juan Morix y quieren hacer un convenio. Y Juan Morix dice, está bien, vamos, les quiero mostrar lo que yo he visto. Sí, entonces empiezan estas negociaciones y dice, bien, vamos a hacer la exploración, pero Juan, a usted le vamos a llevar como el guía principal. Le vamos a llevar como el guía principal. ¿Cómo es esto del guía principal? No, señores. Si yo me voy, si yo soy el que conozco, yo soy el que he dado a conocer, yo no voy a ser ningún guía principal. Yo voy a ser el jefe de la expedición, como era lo más lógico, pues, ¿no es cierto? Ellos no querían aceptar eso. Quisieron darle mucho dinero, quisieron pagarle mucho dinero, quisieron darle hasta un... A ver, no recuerdo la palabra exacta, como un diploma, que no es diploma, sino como una cosa para que él sea miembro honorario. Un certificado. Una especie de certificado. Te querían darle como un nombramiento de gran miembro honorario allá en Suiza. Ok. Él no aceptó nada. Nada de eso aceptó. Estos tipos se regresaron a sus países y vuelven en el año de 1975-76 y hacen un convenio con el ejército y van a la Cueva de los Tallos con un equipo enorme encabezado por Stanley Hall. Juan Morix nunca participó de esa expedición porque él se imaginaba ya que estos no iban con ningún propósito bueno. Claro. Y tú sientes, en honor al tiempo, porque ya estamos terminando, pero le prometemos a todas las personas que vamos a hacer una segunda parte. ¿Por qué? Porque vamos a tratar sobre el mensaje y los seres dimensionales que se contactaron con Nelson. Pero algo interesante de esto, ¿tú sientes que esos seres intraterrenos también saben el propósito de las personas, o sea, sienten lo bueno, lo malo y como que van cerrando esos caminos para que de pronto la persona correcta llegue a ese fin, digamos, y saber todas las cosas que tenemos guardadas ahí, Nelson? Así es, ellos saben todo, ellos entienden todo, ellos tienen seguridades. No sabemos cómo son esas seguridades, no sabemos qué tipo de seguridades son, porque solo te termino de comentar, cuando en esa expedición con Stanley Hall encabezado, viene Neil Armstrong al Ecuador, como invitado de honor en esa expedición, y estuvo 3 días Neil Armstrong ahí en la cueva de Coangos. Sí, cuando él sale, da a conocer a la prensa en la selva, porque se dieron el trabajo de ir a la selva, los medios de comunicación, la prensa, las radios, los canales de televisión, y le preguntan, señor Armstrong, díganos qué le pareció la experiencia de estar en la cueva. Y él dijo, la experiencia de estar en la Cueva de los Tallos supera a la experiencia de haber estado en la luna. ¿Qué vio? ¿Qué vieron? ¿Qué encontraron? Y ahí es que sacan, en esta expedición sacan 4 baúles al final de la expedición, 4 cajas enormes completamente selladas, enganchan en sus helicópteros y se van llevando fuera del Ecuador. Eso pasó. Sí. Entre otras cosas. Genial, Nelson. Quiero agradecerte y te comprometo, por favor, para una segunda parte de ley, porque tenemos más evidencias, exploraciones e inclusive las vivencias personales, el contacto que tú has tenido con estos seres, para entrar también un poco en ufología y qué conexión hay entre la ufología y la Cueva de los Tallos, que también debe ser un tema muy interesante. Nelson, te agradezco, hermano, tus palabras finales y dónde pueden seguirte para ver tus fotografías y las exploraciones. Perfecto, me pueden seguir en mis redes sociales, en YouTube. Buscan en YouTube ufólogo Nelson Pineda Brito. También tengo 3 libros, soy escritor de 3 libros. Perfecto. Los 2 libros hablan justamente de la Cueva de los Tallos, aventuras en el santuario de la Cueva de los Tallos. Genial. El segundo libro, Extraterrestres, el tesoro del Amazonas, civilizaciones intraterrestres. Y tengo un tercer libro que habla de los poderes que tenemos los seres humanos en nuestra historia. Me pueden encontrar también en Facebook, me buscan en mi página Nelson Pineda Brito en Facebook. Sí, entonces en esas redes me pueden localizar. Encantado de poder dar a conocer este pequeño testimonio, porque hay mucho que hablar de la Cueva de los Tallos y sobre todo aclarar cosas que no son ciertas y decir cosas que casi nadie sabe
porque nadie ha viajado tanto como yo, porque he estado más de 45 veces haciendo investigación en la Cueva de los Tallos. Ok, Nelson, un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, hermano, y un abrazo a toda la ciudad de Cuenca. Cuídate. Cuídense mucho.